recibiendo la sanidad de las naciones. En la primera parte de la serie les estuve definiendo qué es la salud y, en ausencia de la salud, lo que era la enfermedad. Les hablé de 4 causantes de la enfermedad y ellas son el pecado, la ignorancia, la negligencia y el abandono. Y aunque no incluía, en realidad había un quinto, y es la naturaleza. A veces la naturaleza nos trae, ¿verdad?, enfermedades, virus y bacterias. A veces estamos trabajando en el patio y de alguna forma, pues, nos llega a nosotros algún tipo de virus, alguna bacteria, y nos enfermamos de forma temporal. Pero los 4 causantes mayores de la enfermedad son, como les dije, el pecado, la ignorancia, la negligencia y el abandono. En la segunda parte de la serie les hablé de la adicción y llegamos a decirle y a concluir que la adicción es una enfermedad. Así que no podemos tratarla como si fueran demonios, como si fueran espíritus caídos o algo que se posesionan de una vida, sino simplemente son una expresión de lo que es la enfermedad. Y hablando de expresiones, también les hablé que la adicción tiene una diversidad de expresiones. Entre ellas está el alcoholismo, está la drogadicción, está la pornografía, está el desorden de comer y están los foros sociales. Ese es bastante aditivo. Entonces, en esta tercera parte, quiero hablarles, a luz de las Escrituras, las acciones que nosotros como la iglesia podemos tomar para eliminar o minimizar las enfermedades, incluyendo las adicciones, en uno de nuestros miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Primeramente, debemos establecer que los hijos de Dios estamos cimentados o fundamentados y estamos edificando sobre Jesucristo nuestra plenitud de vida. Esto es algo que lo tenemos que tener claro. Nuevamente, nosotros estamos constantemente edificando sobre un fundamento que es Jesucristo en nuestra plenitud de vida. Y la palabra nos establece que en Cristo nosotros vivimos, nosotros nos movemos y nosotros somos. Nuevamente, vivimos, nos movemos y somos. ¿Por qué es importante entender esto que les acabo de declarar? Bueno, si estamos en Cristo, y lo estamos, toda sanidad es posible. Si estamos en Cristo, toda sanidad es posible. No hay nada imposible para Dios. Vaya conmigo a Filipenses 4:13. Comenzamos con la palabra. Recuerden que hoy vamos a ir con el consejo de la palabra. Gloria al Señor. Las primeras 2 sí hablamos y leímos las Escrituras, pero hoy vamos a la resolución o las soluciones para prevenir o sanar al que está enfermo. Cuando lo tengan ahí, pueden darme una sonrisa. Muy bien, muy bien, muy bien. Pablo le dice a la iglesia de Filipo, y deja plasmado, ¿verdad?, en esta carta, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que él dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pequeño versículo está separado en 3 partes. Todo lo puedo es la primera parte, en Cristo es lo segundo que vamos a estudiar, y me fortalece, que es lo tercero. 3 cosas muy importantes. La palabra griega que usa el apóstol Pablo y que en español fue traducida como todo es holos, H-O-L-O-S. Holos, H-O-L-O-S. Esta palabra significa algo que es entero. Cuando hablamos del todo, estamos hablando de algo que es entero. Esta era la palabra griega, lo que significaba. Tenía un significado muy amplio, pero a la misma vez muy preciso. Era algo que era íntegro, algo que era sólido
y que se encuentra completo, que se encuentra pleno y que no carece de nada. Y el apóstol Pablo viene y usa esta palabra para explicar que todo lo podemos. Pablo le dice que todo, enteramente, íntegramente, sólidamente, completamente, plenamente, sin carencia de nada, lo podemos en Cristo. No existe nada en este mundo natural que no se pueda en Cristo, incluyendo la sanidad física, la sanidad mental y la sanidad emocional del ser humano. Todo. No creo que Cristo hubiera revelado a Juan en el libro de Apocalipsis 22:2 que el árbol de la vida produce hojas que son para la sanidad de las naciones, para luego entonces venir y desmentirlo. ¿Por qué? Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Repito eso. Dios no puede ser burlado. Así que, retomando el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a examinar y profundizar en la frase en Cristo. Ahora, la segunda parte del versículo, en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, los iluminados, diga yo soy un iluminado. Los iluminados en la verdad presente, los santos, los hijos de Dios, los salvos, como usted le quiera llamar, los renacidos en el regénesis, en el nuevo nacimiento, somos parte integral de alguien que el mundo no posee. Y ese alguien es Cristo. Esto es bien importante. Los iluminados, usted, yo, somos parte de alguien, no de algo, no de un objeto no animado, no de un sistema, sino de alguien, de una persona que el mundo no posee. Está influenciado por él en muchas circunstancias, pero que lo posea, no, eso solo viene en el regénesis, en el nuevo nacimiento, cuando se traslada a alguien de la potestad de las tinieblas a el reino del Hijo. Ese es Cristo. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver lo que Pablo le dice a esta iglesia de Corinto. Primera carta de Corintios 6, 17. Me gusta ver a los hermanos buscando en sus Biblias, muy importante, tomando nota. Si lo tienen, denme una sonrisa nuevamente. Ok, muy bien. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Está poderoso eso. Entonces tiene que haber una unión en un momento dado. Por ahí hay un mover que se llama el universalismo, donde dice que ya todo el mundo es salvo. Eso es una herejía. Y le voy a decir por qué es una herejía. Porque siempre Cristo, Pablo y Pedro hablaron de un regénesis, de un nuevo nacimiento. Hablaron de renacer y de ser trasladado de las tinieblas o de la ignorancia, de esa potestad. La ignorancia tiene poder. La ignorancia puede llevar un pueblo a la deriva. La ignorancia puede llevar un matrimonio al divorcio. La ignorancia puede llevar a alguien, como hablamos, puede ser una de las causas de la enfermedad. Entonces es importante que usted entienda, aquí la palabra te lo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces hay un proceso de fusión, de integración al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto con más detalles? Bueno, significa que tu espíritu y el de Cristo ya son uno mismo con él. Esto es importante, esto es hermoso. Tu espíritu y el de Cristo, ya en Cristo, son uno con él. Por eso es que tenemos la unción del Santo. Juan lo dice, que tenemos la unción del Santo. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque unción significa la administración, la posesión del Espíritu Santo.
Entonces significa que nuestro espíritu es una unidad, y escucha bien, una unidad eterna, es una unidad perfecta y es una unidad completa, porque así es el que nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Así es todo aquel que fue acepto en el amado. Fíjate, no aceptaste el amado, sino el amado te aceptó tal y como tú eras, sin acepción de persona. Eso es poderoso, porque pudiste haber sido un borracho o tal vez una persona totalmente llena de caridad, una persona buena, una persona, pero estabas ajeno de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario y tú tenías que conocer eso a través de la buena noticia del Evangelio para poder ser trasladado de la potestad del imperio de la muerte, de ese régimen, a el reino del Hijo de Jesucristo. Gloria sea al Señor, al gobierno de Dios. El que nos hizo nuevas criaturas fue Dios y nos unió a su Hijo Jesucristo. Dios nos hizo una nueva criatura y nos unió a su Hijo eternamente y para siempre. Esto es importante. Esto no es algo que tú vienes ahora y por cualquier cosita tú pierdes esa vida eterna. No, 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 no. Eso ha sido una mala interpretación. Eso ha sido una dogma de algunas denominaciones donde pretenden que tú puedes perder tu salvación, tu eternidad en Cristo por cualquier cosa. Sí, puedes tú dejar de disfrutar el reino, de disfrutar, como lo explicamos en una de las clases anteriores, donde no vas a operar ni caminar en justicia, en gozo y en paz, porque no estás operando en el espíritu, estás inmaduro. ¿Ve? Pero por eso es importante los discipulados, por eso es importante congregarnos, por eso es importante tener una devoción con el Padre Dios, por eso es importante orar. Entonces, esto nos da varios beneficios. El que nosotros estemos unidos a Cristo nos da varios beneficios al ser integral, espiritual, mi cuerpo, como herencia en el nuevo pacto. O sea, usted tiene una herencia y esto es parte. Este es un beneficio de esa herencia que usted ha recibido al usted nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Entre ellos tenemos la fortaleza del Señor. Ahí mismo no tiene que encender su micrófono, ahí mismo donde usted está. Diga, yo tengo la fortaleza del Señor. Lo dice el versículo, todo lo puedo en Cristo, la tercera parte, que me fortalece. Es un presente continuo. O sea, lo tienes y lo seguirás teniendo, esa fortaleza en Cristo. Eso es importante, en Cristo. La palabra fortaleza es fuerzas en el griego. Pero mira cómo los médicos griegos usan, porque es un término que no lo creas, es un término médico de aquella época. Los médicos griegos utilizaban esta palabra, fortaleza o fuerza, y la usaban para describir la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento que tiene un ser humano. O sea, la salud. La capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Esa fuerza era sinónimo a salud en tiempos de Pablo. Examinemos el contexto que encapsula esta poderosa declaración sobre la salud. ¿Dónde está este versículo? Tenemos que mirar, siempre que usted estudie la palabra de Dios, léase, estudie el contexto y si puede, el capítulo antes y el capítulo después. Va a ver que cuando usted se meta de lleno, va a descubrir depósitos, riquezas espirituales y usted de momento se va a estar leyendo toda la carta o todo el libro. Pero quiero que usted examine este contexto que encapsula esta poderosa declaración sobre la salud paulina. Vaya conmigo al versículo 6 y 7 del capítulo 4, ahí de la carta de Pablo a los filipenses. Versículos 6 y 7 de este cuarto capítulo de esta carta de Pablo a los filipenses. Mira lo que dice Pablo. Por nada
estén afanosos. Se está hablando del afán, uno de los graves problemas para aquellos que desarrollan depresión, para aquellos que a veces viven una vida preocupada porque están tan afanados. Y Pablo dice, por nada, mis hermanos, por nada, te quedaste sin trabajo, por nada no tienes suficiente dinero para comprar todos los alimentos de esta semana, por nada, estás enfermo, por nada, estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a detenernos ahí un momento. A mí me fascina esta palabra, me llena de mucho gozo, de mucha alegría. ¿Por qué? Porque incluye este versículo los cuatro diferentes tipos de oración que hay. Está el de petición, la de declaración, que es la oración, el ruego, que es la intercesión, y la acción de gracias, que es una oración de gratitud. Esto es igualito a lo que Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas. Entonces, Pablo dice que no se afane nadie, sino que usted ore. Esto parece simple, pero es efectivo. Es un arma espiritual. La oración es un foro donde usted platica con el Señor y el Señor platica contigo. Ese foro no estaba existente en el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto, luego que se desgarrara el velo allá en el templo, de en adelante, nosotros tenemos ese acceso al Padre. ¿Se acuerdan que hay una cita bíblica que no recuerdo ahora, pero que dicen que ángeles subían y ángeles bajaban? Eso era un lenguaje figurativo donde en el nuevo pacto nosotros tenemos ese privilegio, ese honor, esa capacidad de tú ir al Padre y desde tu posición, sentado juntamente con el Hijo en lugares celestiales, puedes descender a tu vida diaria, la que está afanosa, y el Señor se va a encargar de eso. Dice el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que es la paz de Dios. Aquí a veces creemos que la Valium, que un sedante, que algún medicamento te va a resolver, y el Señor te está diciendo que hay una paz, la paz de Dios, no la paz que preparan acá los hombres en tratados políticos o lo que sea, o de broncas acá en la escuela cuando estamos en la escuelita, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando peleábamos que alguien venía y nos separaba, no sé, el pastor José tiene esa carita de que peleaba mucho en la escuela, ¿no? No sé, yo era un santito, bajado del cielo a pedradas, pero mira lo que dice, y la paz de Dios, o sea, esta paz se va a desatar luego que hay una conversación con el Padre. Luego que tú tienes una conversación donde tú le entregas toda tu carga, todo tu afán, toda tu enfermedad, todas tus circunstancias, sinceramente, se le entrega. Y si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo tipo de pensamiento, psicología o perturbación mental que puedas tener, dice que guardará, protegerá a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué tú crees que los va a proteger? ¿De qué tú crees que va a proteger a tus corazones, a tu mente y a sus pensamientos? Lo va a proteger de la enfermedad, lo va a proteger del afán, y lo va a proteger de todo lo que te perturba. Y lo va a hacer nada menos que en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo. Si usted no considera la paz de Dios sanidad mental, sanidad emocional como salud, no sé qué es. Otro de los beneficios de estar en Cristo es descubrir que Dios nos ha dado el regalo de su paz en la mente y en el corazón. Jesús dijo, la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no
se angustien ni tengan miedo. Esto está en Juan 14, 27 y esta viene de la versión NTV. Jesús dijo, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Wow. Solo mediten ahí un momento sobre eso. Ese regalo de paz se encuentra solo en Él, en Cristo. Nos lo dejó a los vivos, a los que aún nos late el corazón y pensamos con nuestra mente. Nos la dio esa paz para animarnos, para afirmarnos. Aún más, Jesús viene y le suma otra gota de entendimiento espiritual. Vaya conmigo ahí al capítulo 16, versículo 33 de ahí de Juan, para que usted vea lo que él le dice con respecto a esa paz. Dice, Jesús le afirma, le dice, le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No me diga que la enfermedad o la adicción no trae tristeza. Dígame que a veces usted se cree que usted está bajo una prueba continua. Pero él sigue diciendo, anímense porque yo he vencido al mundo. A veces nosotros nos echamos al mundo y comenzamos a pelear, comenzamos a tirar golpes al aire, a hacer guerra espiritual, nosotros derramamos aceites por donde quiera. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Está haciendo exorcismos, está un sinnúmero de ritos, cuando nosotros tenemos solamente que buscar hacia el que nos habita, al que ha hecho domicilio en nosotros, quien nos anima, porque ya Él ha vencido al mundo. Si Cristo ha vencido al mundo, y el mundo incluye la enfermedad, nosotros también lo hemos vencido porque somos uno en Él. Lo vuelvo y lo repito. Si Cristo ha vencido el mundo, ya en Cristo nosotros también lo hemos vencido porque somos uno en Él y con Él. A veces la gente no lee profundamente, no se detiene a lo que ha dicho el Espíritu a través de Cristo, a través de los apóstoles del Cordero y en este caso a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla unas profundidades tremendas para nuestra fe. Y a veces tenemos a gente todavía metido en el Antiguo Testamento por allá, que lo que ven es una fe perspectiva hacia el futuro y procrastinan, creo que así es que la palabra, ¿no? O atrasan lo que ya ellos tienen dentro de sí, porque recuerda, tú estás unido a Cristo. Por tanto, si Él ha vencido, por eso es que Él nos dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Romanos 8, 37. Vamos a ver otra de las cartas paulinas, esta vez a la iglesia de Roma. Romanos 8, 37. Gloria sea al Señor. Dice así la palabra del Señor. Antes, en todas estas cosas, somos. O sea, ya esto es ya. Somos, no es que seremos. Somos presentes, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, hermanos. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Cristo ha vencido al mundo. A veces nosotros pensamos, porque vemos la noticia, vemos el periódico, vemos aún cosas que están pasando en nuestro vecindario y decimos, se está acabando el mundo. Bueno, te voy a decir algo. El pecado que estamos viendo hoy también ha estado a través de todas las edades. A veces nosotros miramos que, algo increíble lo que está pasando, Cristo viene pronto, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, si tú lees la historia de los griegos y ves las orgías, ves el pensamiento greco
que aceptaba la pedofilia. Ves a los romanos, el emperador Calígula. O sea, y tú ves cuán pecaminoso. ¿Qué me dices de España durante la época de la Inquisición? O sea, todas estas cosas, nosotros tenemos que mirar la historia y nos vamos a dar de cuenta que el pecado ha estado ahí. Ahora, hay otra palabra que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Cristo ha vencido al mundo, aunque tú veas lo contrario. Eso es una promesa que nosotros tenemos y parte de nuestra herencia y un beneficio. Entonces, ¿cuál es el problema de un creyente que aún lucha y se resigna muchas veces a vivir con su enfermedad? ¿Cuál es el problema? Te voy a decir cuál es el problema. Que aún no ha entendido esta verdad presente. Tan simple como eso. Aún no ha entendido esta verdad presente. Creo que fue en la primera enseñanza. Les hice la dicotomía de conocer y entender. La importancia de tú entender lo que tú conoces. Hay mucha gente que tiene conocimiento de un Cristo histórico, de un evento histórico, pero no entienden que ya no nos vemos según la carne, ni aún a Cristo lo vemos como la carne, dice el apóstol Pablo. Que no entendemos dónde estamos nosotros espiritualmente posicionados juntamente con Cristo, reinando en vida desde esa dimensión perfecta y eterna, la cual nos permite a nosotros manifestarnos en el poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo. Cuando nosotros recibimos esa iluminación, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestra habla, todo cambia. Es el principio de sustitución del reino, donde tú comienzas a escuchar. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando lees, escuchas la palabra de Dios y ella se internaliza y tú comienzas a meditar en ella, tú te vas a dar cuenta que ahora no es cuestión de solo que se te quitó el velo. No, eso es conocer. Cuando hay revelación, es la primera parte de esa gran victoria que tú tienes. La revelación es quitarte el velo. Ya conociste que hay algo más, pero tú tienes ahora que entenderlo. Si yo estuviera fuera de esta oficina donde yo estoy transmitiendo aquí en mi hogar, si estoy fuera de la puerta y alguien me dice o me señala la puerta de mi oficina, ahí está la oficina del obispo Fran Picón. A ti se te ha revelado que detrás de esa puerta o que por esa puerta está la oficina de Fran Picón. Tienes un conocimiento. Pero si tú no entras por esa puerta, a esa oficina, solo te vas a quedar con el conocimiento que esa es la puerta que te conduce para la oficina del obispo Fran. Pero cuando se abre esa puerta, tú enciendes la luz, tú vas a ver cada mobiliario, cada libro que está aquí en mi oficina, vas a ver mi computadora, vas a ver cuadros de mi familia, vas a ver un sinnúmero de objetos que he traído de diferentes países. Entre ellos está el que recientemente traje de Chile. ¿Se acuerdan que lo compramos allá en el mall, hermano José? Para beber el mate, ¿no? El beber té ahí. Lo tengo ahí mirándome frente, pero tú no lo sabrías, no te enterarías si tú no entras a la oficina del Pastor Frank. Entonces ese es el problema de la iglesia hoy día. Tiene un conocimiento, pero no entiende, porque no ha recibido iluminación. Y la iluminación no te la trae ningún hombre, ningún líder. La iluminación viene de Jesucristo mismo. Pablo hablaba de que el evangelio él no lo aprendió de ningún hombre, sino a través de la iluminación de Jesucristo.
del espíritu de la profecía, que es Cristo. Entonces, esa convicción, cuando la tienes, oye, ya entonces tú jamás vuelves atrás. Ya ahora vas a hablar diferente, porque piensas diferente y ya no trabajas por sentimientos. Ya no es los sentidos quien te gobierna, sino la palabra de Dios que reside en ti, porque tú estás unido a la palabra. ¿Ve? Palabra. La palabra es quien. Cristo encarnado fue la palabra. Y cuando nosotros nos encarnamos en él o nos convertimos en un mismo espíritu, ya nosotros somos palabra con él. ¿Eh? En el Antiguo Testamento, la palabra venía sobre un profeta y se daba, pero nunca estaba en el profeta o dentro del profeta. Cuando Jesús vino, que se convirtió en el unigénito Hijo de Dios, la palabra estaba en él, pero eso no era por mucho tiempo. En la resurrección, ya ahora el Espíritu vino a residir en nosotros y con ella la palabra de Dios, la palabra viva. Entonces es esa palabra que ya está en ti, que necesita ser traída ¿a qué? Al quemador del frente. Ser desde adentro, salir desde el lugar santo, santísimo, el lugar santo que es tu alma, al atrio que es tu cuerpo. Y todo lo que pasa dentro, que es perfecto, se va a manifestar en esas dimensiones, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones, pero también en la plataforma de ellas, que es el cuerpo. Así que, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no se entiende esta verdad presente, no se le ha iluminado, no camina en Cristo, no piensa como Cristo, siendo parte integral de Cristo. Y esto tiene que cambiar. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Voy a repetir eso. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dios quiere que tú seas y vivas una vida saludable, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pues entonces no podemos dejar de pensar en las cosas del Señor. Creo que es en Filipenses capítulo 4 que dice que en todo lo que es bueno, en esto pensad, ¿verdad? En estas cosas pensad. Entonces, a veces nosotros es lo menos que hacemos. Pensamos, el doctor te da un diagnóstico e inmediatamente nosotros creemos que nos vamos a morir. Te salió una ampollita, ¿verdad? Aquí en el brazo, ya creemos que se te va a caer el brazo, que te lo tienen que amputar. Nosotros tenemos una imaginación increíble en la carne. Ahora imagínense ustedes, si esa misma imaginación, pero en el espíritu, nosotros la ponemos a pensar en que en las cosas de Dios. Si tenemos los pensamientos de Él. ¿Mm? Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y eso se aplica a todas las áreas, lo único que le he aplicado a la enfermedad, porque ese es el tema que estamos hablando. Pablo nos revela que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Vaya ya un momentito para que usted lo lea conmigo y a lo mejor usted lo ha leído, lo conoce, lo sabe de memoria, pero yo quiero que usted sea afirmado y lo vea nuevamente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién? Dame dar un poquito de contexto. Esta iglesia tiene influencia grecorromana, muy mitológica, pero sobre todo muy filosófica. Muy filosófica. Es una iglesia que venía a su gente de estudiar la filosofía epicúrea, de los estoicos, Platón, Sócrates, todas esas filosofías, era parte de su cultura.
Entonces, pues para ellos la sabiduría era algo que a ellos les gustaba, tenían comezón de oír, ¿no? Inclusive Pablo en una ocasión le dice, los judíos buscan señales, pero los griegos buscan sabiduría. ¿Eh? Entonces, ellos pues se las, decimos nosotros en Puerto Rico, se las echaban, ¿no? Tenían orgullo de que ellos eran unos sabios. Inclusive Pablo les dice que no sean sabios en su propia opinión. Pero ¿a quién le dice? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros, entonces ahora él le dice nuevamente a estos que eran carnales, estos que eran niños, estos que eran inmaduros, estos que estaban fragmentados en 4 facciones, viene y le dice, pero nosotros, mira, él está hablando al espíritu, como le estoy hablando yo a ustedes. Yo no le estoy hablando a ustedes en el alma. Yo no le estoy hablando a ustedes en el cuerpo, porque si lo hiciera estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que hablarle al espíritu para que lo espiritual se acomode lo espiritual, se despierta lo espiritual y usted pueda entender que usted es un entendido en estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Cada hijo de Dios, incluyéndolo a todos los que estamos aquí presentes, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo son los pensamientos y son los caminos de Dios. Es el pensar de Dios que sus hijos viven sanos. Escucha bien, viven sanos. Usted vive sano en el nombre de Jesús de cualquier enfermedad, de cualquier adicción que le pueda estar causando agobio. No se resigne, mi amado hermano, a vivir con algo que usted no fue creado a tener. Se lo repito, no se resigne a vivir con algo que usted no fue creado a tener. Sea una enfermedad física, mental o emocional, usted fue creado para vivir en salud y en paz. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Filipo, y vaya ahora a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Espero que estén aprendiendo, ¿verdad? En esta noche están siendo afirmados. El apóstol Pablo en su carta aquí a la iglesia de Filipo le recuerda la función y dónde reside la paz de Dios, porque no hemos soltado la paz como beneficio. Solo quería traer, ¿verdad?, ciertas verdades, ciertas riquezas espirituales para que usted entonces pueda entender la función, dónde reside la paz de Dios. Él les revela que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá sus corazones y sus pensamientos en Cristo. La paz que es integral de Dios nos permite vivir y nos permite movernos en armonía. Diga conmigo armonía, en armonía. ¿Pero en quién? En el Creador. No es cualquier armonía. No es que vamos ahora a tomarnos de la mano y cantar Kumbaya, Kumbaya. No es esa armonía. La armonía en el Creador, en su voluntad. No sean una nota discordante, ¿no? Sino que sea en su voluntad y con los demás. No es solo con Dios, sino con los demás. Y eso es salud. Y eso es salud. Por eso es que cuando yo veo a gente que entra en una depresión, y no hay nada malo que usted entre en una depresión, el problema es que usted se quede ahí, se aísle, se encierre, se tire la sábana por encima, apague la luz y pretenda que se va a morir y que todo va a quedar mejor si eso ocurre. No, 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 no. Eso es a lo mejor una droguita, algo temporal, pero eso no resuelve la problemática. No, la paz integral de Dios, tanto en el espíritu, alma y cuerpo, nos permite a nosotros a vivir y a conducirnos durante nuestra jornada aquí en la tierra en armonía con el Creador, en su voluntad, en su diseño, ¿verdad? Y con los demás. Eso es salud. Otro beneficio que tenemos en Cristo es nuestra identidad de hijos de Dios. Nuestra identidad de hijos de Dios. Nosotros no entendemos esto. No hemos entendido lo poderoso que es ser un hijo de Dios.
La palabra nos recuerda que en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Perdón. Esa palabra somos habla de identidad. Yo soy quien yo soy por el gran yo soy. Gracias al gran yo soy como Él. Yo soy Él. Ah, no lo entendieron. Tú y yo somos Él. En Cristo nos convertimos en uno. Y el Espíritu en realidad es lo que al final de todo regresará al Padre. El alma, que son donde está el cerebro, los pensamientos, las emociones, la voluntad, la iniciativa, la acción, todo eso va a perecer porque es parte. Nosotros somos 2/3 parte natural y una parte espiritual totalmente. Y esas 2/3 partes, cuando nosotros demos nuestro último suspiro, nuestro último aliento de vida, este cuerpo, con todo y cerebro, lo van o a cremar o lo van a enterrar y eso los gusanos se lo van a comer. O las cenizas las van a esparcer. Yo quiero que las mías las tiren por el mar. Yo fui marinero por 21 años. Ya se lo dije a mi esposa. Yo quiero que alquilen un botecito, a alguien lo lleven a 50 millas fuera de la playa y allí pues no tienen que hacer una oración porque ya yo estoy con el Señor. Allí lo que quedó fue la ceniza. Yo hace tiempo que estoy con el Señor, ¿no? Pero allí vengan y que no lo... Que asegúrese para dónde está soplando el viento, que no le caiga encima yo, ¿verdad? Sino que y caiga en el agua. Esa fue mi vida de marinero. Me encanta el mar. Pero el espíritu, el espíritu es quien tú verdaderamente eres. Víctor, Carmen, Esteban, Miguel, Miriam, Mari, Lucía, Mauricio, Marilú, Sonia, Ronnie, Betty, José, Odette, Verónica, bueno, todos los que están ahí, perdonen si no mencioné su nombre, Francisco, Lolita, Sol. Saludos, Sol, qué bueno verte por ahí. Todos ustedes en su espíritu son los que va a regresar al Padre, de donde salió el espíritu. Entonces es importante que usted sepa quién es usted. Usted es un espíritu que tiene un cuerpo. Por lo tanto, el hombre o la mujer, espíritu, debe cuidar su cuerpo. Debe ser un buen mayordomo de su cuerpo. Hacer ejercicio, comer bien. Y yo sé que esta clase habla de sanidad, pero no es una clase de nutrición. En otra ocasión podemos tratar la nutrición. Pero es importante que usted cuide, sea un buen administrador, un fiel administrador de su cuerpo también. Recuerda, usted es templo del Espíritu Santo. Usted es el domicilio de Dios. Hay gente que maltrata su cuerpo a través de los años, comiendo grandes cantidades de azúcares, y se enferman. Es importante, hermano, que usted sea un buen mayordomo. Entonces, ese espíritu, ¿quién somos? Como hijo de Dios somos herederos. Diga conmigo herederos. Herederos, pero no cualquier heredero. No es cualquier heredero, sino dice que es un heredero de Dios, un heredero de su reino, un heredero de la vida eterna, un heredero de la salud. Es un decreto legal. Escucha bien, es un decreto legal en el nuevo pacto que usted es un heredero de estas cosas. Vamos a Romanos 8:17. Vamos a verlo. Así me gusta, viendo a todo el mundo buscando sus Biblias. Qué lindo. Digo, los que tienen las cámaras abiertas. Yo espero que los que la tienen cerrada también estén con su Biblia ahí abierta. Porque no es que usted me escuche a mí y ahí, ¿no? Los latinos tenemos un grave problema y es que escuchamos y le creemos a los hombres, a los líderes, a los políticos, a los deportistas, todo lo que ellos dicen y después tenemos ¿verdad? Una mala experiencia cuando nos desilusionan. No. Vamos a la palabra de Dios. Yo le dije al principio que estamos en el consejo divino, la palabra. Dice Romanos 8:17. Mire esta revelación. Dice, y si los hijos,
también, y si hijos, mejor dicho, también herederos. Pero no cualquier heredero. Mira lo que dice, heredero de Dios. Wow, heredero de Dios. Mire, a mí me dejaron una herencia. Poquita fue, pero me dejaron una herencia cuando mis padres murieron. Pero no me ayudó para mucho. Pero cuando me dicen que yo he heredado a Dios, yo he heredado que es infinito lo que yo he heredado. Estoy buscando aquí se me fue la Biblia. Ahora, es que tengo la Biblia cibernética aquí en la pantalla. De momento como que se me fue. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué coherederos? Pues porque estamos en Él. Él lo heredó todo del Padre. Este mundo fue creado para Él y por Él. Eso lo dice Hebreo. Entonces, ahora nosotros en Él, pues con Él, con Cristo, nosotros somos coherederos de quién, de Dios. En otras palabras, la deidad que habita en Cristo también habita en nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Eso viene de la palabra gloria o doxa en el griego, que significa la exacta representación de Dios en la tierra. Es un proceso. Es un proceso. Por eso es que Cristo necesita ser formado en nosotros para que nosotros manifestemos gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Él, del Padre. La iglesia ha dejado de hablar sobre ser herederos de Dios. Muy pocas veces yo veo esto en prédicas. Heredar a Dios habla de poseer perfección, habla de poseer plenitud de vida, de poseer reposo, de poseer amor, paz, de poseer gozo, de poseer justicia en Él. No se nos ha enseñado lo que Romanos 10:8 establece. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Vaya ya un momentito, Romanos 10:8, porque a veces vemos esto como un pasaje evangelístico nada más. Lo que pasa es que si es evangelístico, es de buena noticia. Entonces, dentro del evangelio de la buena noticia está tu salud. Porque no solo fuiste salvo en la cruz del Calvario, pero también fuiste sano en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. ¿Dónde más? Y en tu corazón. Ahora vaya un poquito más abajo al versículo 13. Al versículo 13. Mire qué poderoso. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, o sea, la palabra, será que salvo. ¿Qué es otra palabra para salvo? Rescatado. Rescatado. Eres rescatado de tu enfermedad, eres rescatado de tu depresión, eres rescatado de tu adicción, cual pueda ser. Dios no solo rescata al hombre de ser perdido, de sus consecuencias de su pecado, sino lo rescata de cualquier calamidad, de cualquier enfermedad, lo salva de la adicción. Solo tiene que invocar la autoridad del Hijo. Solo tiene que declarar la palabra de salud en el nombre de Jesucristo. Pedro le dijo al cojo de la hermosa, no tengo plata ni oro. Allá en Hechos 3:6-9, si está tomando nota. No tengo plata ni tengo oro. Lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía él? A Cristo. ¿Qué tenía él? Poder. ¿Qué tenía él? Sabiduría. ¿Qué tenía él? Unción. ¿Qué tenía él? A Dios. Lo había heredado. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, le dijo al cojo. Y tomándolo, mira esto, tomándole por la mano derecha, le levantó. No es solo dar la palabra, es acción. Y al momento dice que se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pies. Eso es lo que pasa cuando tú estás sano. Tú te levantas. Gloria al Señor. Tú te elevas a otra dimensión. Y dice, y anduvo.
y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Imagínate, había estado cojo tantos años, no iba a estar saltando. Me imagino que hasta bailando. Y algo bien clave, dice, y alabando a Dios. Y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio. Esto es importante. Que nos vean cuando nosotros manifestamos la salud. Cuando la salud se manifiesta a través de nuestro cuerpo, cuando somos sanos, hay una necesidad de testificar, de dar una evidencia viva donde otros vean que yo ando, que yo alabo a Dios, que yo estoy sano y agradecido. ¿Por qué se ha abandonado la oración efectiva del justo que puede mucho? ¿Por qué? Porque lo que dijo Pedro fue una oración. Fue una oración efectiva. El mero hecho que a lo mejor no cerró sus ojos, el mero hecho que no habló lenguas. No. Él lo que hizo, ¿qué dijo él? ¿Cómo le dije? Yo no tengo ¿qué? Oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. Te doy. Y le dice, en el nombre de Jesucristo, esto es una oración, una declaración. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No fue una oración de intercesión esta, fue una oración. O sea, una oración con un sujeto, un verbo, ¿verdad? Todo eso lo tenía con una declaración. Y entonces, esa es una oración efectiva de nosotros los justos. Y dice la palabra que esa oración efectiva del justo puede mucho. ¿Por qué la hemos abandonado? ¿No dijo Jesús que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros? ¿No sanó Jesús a leprosos? A 10 de ellos. No sanó Jesús a la mujer del flujo de sangre. No sanó Jesús a una persona que tenía la mano seca, a que tenía otro que tenía cojera, paralíticos. No sanó Jesús ceguera. No sanó Jesús encorvaduras. Esa era tremenda esclerosis o tremenda artritis, ¿no? Deformación. No sanó el Señor mudez. No sanó el Señor fiebre. No sanó el Señor locura. ¿No sanó el Señor perturbación mental? ¿No resucitó muertos Jesús? No olvides, eres un hijo de Dios. Eres un heredero de Dios. Posees la mente de Cristo. Posees el poder. Se te ha delegado la autoridad del Hijo de Dios. Vives y te mueves en Cristo. Todo lo puedes en Él. Eres más que vencedor en Él. Estás destinado a hacer cosas mayores que las que Él hizo. La palabra está en tu boca y úsala. Úsala. Y por último, posees la unción del Santo de Cristo. Amados, desde un dolor de cabeza hasta una enfermedad catastrófica, en Cristo todo es curable. Todo absolutamente es curable. Porque por su llaga fuimos. ¿Qué es eso? Pasado. ¿Ocurrió dónde? En la cruz. En la cruz. Fuimos curados en la cruz. ¿Puede la ciencia y los profesionales de la salud sanar la enfermedad? ¿Pueden los profesionales de la salud, yo fui uno de ellos, sanar la enfermedad? Les voy a decir la verdad, sí, pero un sí condicionado. Es un sí de algunas cosas. La medicina y la farmacología tratan los síntomas de una enfermedad y lo trata con medicamentos, con químicos, pero no lo sanan todo. Pueden resolverte si tienes una fractura, ¿ves? Tuviste un accidente, te fracturaste la pierna, el brazo, sí, puedes ir, te lo componen, ¿verdad? Le ponen un yeso y ya en 6 meses pues estás mejor, estás recuperado. Pueden extraerte el apéndice si tienen un dolor y descubren que sí, que puede ser potencial, que está a punto de explotar, ¿verdad? Ese apéndice y te la pueden extraer y ya que se te quitó todo el dolor después de la recuperación quirúrgica. Abren las venas en el corazón para aliviar el fluir sanguíneo, como le pasó a mi hermano Esteban, que recientemente, pues hace 2 meses, tuvo un ataque del corazón y le abrieron, tuvo una cirugía corazón abierto y ahí ellos, sí, los profesionales de la salud tienen un lugar. Dios le ha dado la inteligencia
Ellos también se vuelven manos sanadoras de Dios porque Dios es quien le dio la inteligencia. Es una inteligencia espiritual que se manifiesta en lo natural. Todos ustedes tienen una inteligencia espiritual. Entonces, pero nunca pueden sanar, escucha bien, los médicos no pueden sanar el dolor del alma, ni tampoco pueden sanar el tormento mental que causa el pecado, que causa la ignorancia, que causa la negligencia y que causa el abandono, como hablamos en la segunda enseñanza. Eso solo lo sana Cristo. Vuelvo y te lo repito, hermanos, eso solo lo puede sanar Cristo. No te conformes con un vendaje, no te conformes con un remedio temporal, que a la larga lo que hace es posponer tu dolor y sufrimiento. Sino, acude a Cristo, al Cristo que está en ti, al que tú estás en él, al que son uno con él. Acude a él, que no tienes que otra persona orar por ti. Tú mismo en tu recámara puedes ir a él sinceramente, tal y como tú eres, en el lenguaje que tú quieras utilizar. Si le quieres decir papá, papacito, Dios, creador, lo que sea, pero vas a ir. Mira cómo les dijo aquel, ¿se acuerdan la historia del cieguito que se posicionó en el camino porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí? ¿Qué es lo que él hace? Porque él no tenía problema con sus pulmones ni con su boca. Él comienza a gritar, hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Así grita el ciego. Hermano, usted también puede gritar. ¿Cuántas veces yo he estado con un dolor fuerte? Con lo del brazo que me operaron recientemente, tenía un dolor de madre, como decimos nosotros en mi país. Aquel dolor era fuerte. Pero ¿qué pasó? Recuerdo que me levanté una vez a las 2:00 de la mañana, no podía dormir, no quería molestar a mi esposa, no quería despertarla. Me senté y ¿qué hice? No fui al botiquín. A mí me recetaron opioides para el dolor, pero no fui al botiquín. ¿A dónde fui? A la presencia del Señor. Fui ante Él en oración. Y a lo mejor no lo grité por no despertar a Lourdes, pero en mi espíritu yo estaba gritando. Yo estaba gritando de dolor y gritando por misericordia. ¿Sabe qué pasó? Dios me puso en un sueño. Me llevó un sueño. Me durmió sentado hasta las 7 de la mañana que mi esposa se levantó y me dijo, ¿qué tú haces ahí? Ven a la cama. Tú has estado ahí toda la madrugada. Pero yo estaba durmiendo como un nene chiquito, en profundo sueño. Me levanté sin dolor. Así es el Señor. Así es el Señor. El descanso, el reposo, la paz. Como decía el cantante, a su manera, a la manera de Él. Jesús oyó a ese cieguito y lo sanó. Eres hombre de autoridad, eres mujer de autoridad, como yo. Hablando de eso, ¿se acuerdan del centurión? Sí, el centurión fue que viene y le dice, oye, tú eres Jesús, hombre de autoridad, tú no tienes que ir a mi casa, solo tienes que dar la palabra, enviar la palabra y mi siervo será sano. Jesús envió la palabra y fue sano inmediatamente aquel siervo. Hermanos, ahora mismo, si usted está enfermo, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo lo que tengo es que declarar salud sobre su vida. Créalo, reciba esa libertad de parte del Señor. Porque no soy yo no tengo un pañuelo mágico, yo no me arramé un pote de aceite, ni tengo que arramarte un pote de aceite por encima. Porque el aceite es algo natural. No, lo que estamos hablando es algo que es de la dimensión espíritu para un hombre o una mujer, que es un espíritu con un cuerpo. ¿Qué le decía David en un destello de gracia? Y él lo escribió, lo dejó plasmado un salmo. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Tú quieres ver una oración? Una oración de declaración, de ordenar a que su alma reconozca quién es Dios.
Alma mía, alabe a Jehová y no olvida ninguno de tus beneficios. Ninguno. Eso es algo que David lo experimentó. Ahora imagínense nosotros ahora en el nuevo pacto. Nosotros ahora en Cristo, que somos parte de Él. Integralmente estamos conectados a Él. Tú tienes esa autoridad. Tú tienes el poder de Dios, que es Cristo mismo, para lograrlo. No importa cuál pudiera ser o cuánto tiempo llevas sumergido en tu situación. En esta noche, para Dios, nada es imposible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible. Tu fe mueve. Gloria a Dios, la mano de Dios, decía un cántico antiguo. Claro, porque creemos, no por vista, sino por fe. La mujer del flujo de sangre llevaba años víctima de su enfermedad. Lo había gastado absolutamente todo en los médicos de aquel tiempo. Estaba desahuciada. No solo eso, estaba rechazada por la sociedad. Sin embargo, ella dijo entre sí, escucha bien, si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido. Si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido. Pero no lo dejó en un pensamiento. No solo lo dejó ahí. A veces nosotros maquinamos y decimos y lo planificamos en la mente, pero ella no lo dejó ahí, sino que ella ejecutó la fe y fue tras la fuente, fue tras Jesús. Con su poca fuerza, con dolor también, con miedo a que la apedrearan, con miedo porque si la tocaban, las personas tenían que ir a bautizarse, tenían que limpiarse, meterse a un río. Y ella se fue a la fuente a recibir su sanidad. ¿Estás listo para tomar esa decisión, hermano? Hermana. Porque no es solo pensarlo, no es solo decirlo de boca, no es solo declararlo, como ya hemos mencionado, en todos los casos hubo una acción, de la persona. Y a veces necesitan un poquito de ayuda, como el cojo, pero él accedió, él vio que se estaba enderezando sus huesos, sus piernas. Esta mujer, el momento que ella tocó ahí, me imagino, entre toda la multitud, y toca el borde, ese esfuerzo de ella fue recompensado, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Cuán desesperado estás tú por tu sanidad? ¿Cuánto la deseas? ¿Cuánto la anhelas? Porque, ¿sabes qué? Santiago dice que Cristo te anhela a ti. Entonces, si Cristo te anhela a ti y tú anhelas tu sanidad, la perfecta combinación para tu sanidad. ¿Estás listo para recibir tu sanidad esta noche en la autoridad del Hijo de Dios? ¿Estás listo? Yo no sé si tú estás enfermo, si no estás enfermo, si tienes un familiar enfermo. Haz como el centurión, si tiene el siervo estaba enfermo. Él vino e intercedió por el siervo. Usted puede interceder por alguien que está enfermo, que está postrado tal vez. Ahora mismo, eso es lo que yo estaba haciendo antes de esta enseñanza. Estaba hablando con mi esposa, orando con mi esposa, porque yo tengo a mi esposa en la cama de mi suegro, quien está moribundo. Entonces, estamos orando por consolación para ellos. Pero no importa que ellos estén en Puerto Rico, yo esté aquí en la península de la Florida. Estamos a 1000 y pico de millas náuticas, pero para Dios no hay nada imposible. Usted está por allá en el cono sur. Para Dios no hay nada imposible. ¿Estás listo para recibir tu sanidad en esta noche? Porque depende de ti. Ahora mismo. Depende de que tenga fe. Ahora mismo, cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el cual yo soy parte de él y él de mí. Señor, la promesa que tú nos has dado de que por tu llaga nosotros fuimos sanados está vigente, Señor, en esta noche.
Y yo sé, Padre, que para ti no hay nada imposible. Y yo sé, Señor Padre, que esta enseñanza de 3 clases, Padre, tiene un fin de una película para muchos de mis hermanos que se han conectado. Un fin positivo, un fin, Señor Padre, de deleite, un fin que será para testimonio a las naciones. Porque, Señor, tú has venido trabajando y enseñándonos cómo operar en el reino, cómo operar en Cristo Jesús. Y en esta noche, Padre, solo te pedimos que tú te manifiestes y que la salud, Señor, que ya está en nosotros, se manifieste. Señor, todo sistema, sea endocrino, sanguíneo, nervioso, Padre, el sistema que sea, los músculos, los huesos, Padre, todo órgano que no esté funcionando correctamente, Padre, en el nombre de Jesucristo, recibimos que son ya, están en una función normal. Esto te damos gracias. En esto vamos a creer. En esto vamos a caminar. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria sea al Señor. ¿Está contento? ¿Está feliz? Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición a sus vidas.